Todas las fuerzas de mi ser te adoraré, porque no hay otro como tú, no lo hay. La tierra canta y proclama de tu majestad. Nuevas son tus maravillas cada día. Como tú, no hay otro como tú, Jesús. Y quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Bienvenidos a Ciudad de Avivamiento, donde la presencia del Espíritu Santo es real. Un saludo a la televisión. Welcome to TV, Un saludo a las redes sociales to the social que nos media están siguiendo por medio de este programa. who are following us through this program. Queremos decirle que el Dios que nosotros le servimos We want to say that the God that we serve es un Dios de milagros. is a God of miracles. Y ahí donde está usted en este momento, And right where you are, Dios puede hacer un milagro extraordinario en su vida. God can perform an extraordinary miracle in your life. Yo quisiera que fuéramos a la palabra de Dios, I'd like for amados us to go to hermanos. the Word of God, please. Hay una unción preciosa al Espíritu Santo There's a precious y anointing no of the quiero Holy cortar Spirit. este momento. I don't want to cut this moment. Quiero ministrar, pero también quiero ministrar la palabra de Dios en I esta like to tarde. minister, but I also like to minister the Word of God. Yo quiero que vayamos al libro de Primera de Reyes. I'd like for us to go to the book of 1 Kings. Primera de Reyes capítulo 11 de 1 al 13. 1 King chapter 11. También estaré leyendo el libro de Proverbios 4, 26 y 27, We'll also be going to the book of Proverbs as well. que estarán enfocados en lo que yo tengo en esta tarde. It should be focused on what Y we en are el libro talking de about. Deuteronomios en la nueva versión internacional. In the book of Deuteronomy as También well. quisiera leer en el Deuteronomio 11, 26, And 28. that's Deuteronomy 11. Hijo, yo voy a leer en español para avanzar. It will only be read in Spanish Te to damos save gracias. time. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. And the Word of God says in the Father, Son, and the Holy Dice Spirit. la palabra del Señor. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astorot, diosa de los sidonios, a Milcoc, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumpliendo a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, a Moloc, e ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas el que no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Vayamos al libro de Proverbios, por favor. Now to the book of Proverbs 4:26. 4:26. Espíritu Santo, te damos gracias. Holy Spirit, we give you thanks. Tu presencia está aquí. Your presence is here. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Y dice Deuteronomios 11, 26, 28. Deuteronomy says, Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando a obedecer.
maldición y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Padre, te damos gracias por tu palabra, Lord God, we give thanks for que your mientras word, la predico en este momento, that as it's being preached, Father, Espíritu Santo, Holy tú Spirit, te muevas you will move en una manera in an extraordinaria, extraordinary way, haciendo milagros performing y miracles prodigios and wonders. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Quiero que le digas a tu vecino en este momento, I'd like for you to tell your neighbor this moment, déjame escuchar la palabra del Señor, let me listen to the word of God, porque Él nos va a hablar en este momento. because He's going to speak to us Dile, in this moment. no te distraigas. Say, don't be distracted. Dile, no te Say, distraigas. don't be distracted. Yo quiero hablar en esta tarde, amados hermanos y amados amigos que están con nosotros, I'd like to speak to you, beloved friends and family members that con are el- here, bajo el tema, upon the theme, cuidado con las distracciones. be careful with distractions. Cuidado con las distracciones. Be careful with distractions. Yo quiero darte una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón durante esta semana. I'd like to give you a word that God has placed in my heart throughout the week. He creído con todo mi corazón, I believe with all my heart, como líder de esta iglesia, as a leader of this church, que Dios nos ha puesto en esta ciudad that God has placed us in the city con un propósito muy especial. with a very special purpose. He creído en mi corazón I believe with all my que el heart llamado que Dios tiene con esta iglesia that the calling that God has for es this un church llamado muy especial. is a very special Es un calling. llamado que tiene algo sobrenatural de parte de A Dios. calling that has something supernatural from God. Y sé con todo mi corazón también And I also know with all que my de una u heart otra manera that from one way to el another, enemigo se va a querer levantar contra la the iglesia, enemy want to raise up against the church, queriendo distraernos wanting to y que no distract, llevemos a cabo that we not el allow propósito que Dios quiere que llevemos the purpose that God wants us to bring para avanzar en el reino de Dios. in order to advance in the kingdom of God. ¿Cuántos de nosotros recordamos How many of us remember cuando éramos unos niños when we were little kids acerca del cuento, la leyenda de la Caperucita Roja? I obviously don't remember that. Oh, Little Red Riding Hood. That's yeah. Caperucita Roja Little Red era una niña was a little girl que quería ir a visitar a su abuelita al bosque. that she wanted to visit her grandmother in the woods. Su mamá le dio algunas instrucciones Her mother gave her some y le instructions dio algunas and advertencias some little y cautions le dio algunas sugerencias and some advice para que no se perdiera en el bosque, so she couldn't get lost, para que no se distrayera. so she wouldn't get Le distracted. dijo que en el bosque posiblemente podían aparecer algunos lobos. She said in the woods you might see some wolves. Le dijo, mientras vayas caminando por el bosque, As you're walking through the woods, no te vayas a detener, don't be porque detained, tienes que llegar exacto a tiempo para que le lleves la comida a la abuelita. because you need to arrive right on time to give food to your grandma. Pero cuando la Caperucita Roja se mete al bosque, But when Little Red goes into the woods, empieza a jugar con las flores, she starts to play with the flowers. empieza a She entretenerse, becomes entertained. empieza a escuchar los silbidos de los pájaros She starts to hear the song of the birds. y empieza a She detenerse becomes y entertained. empieza a ver a su alrededor, She starts to look around, olvidando Forgetting que su madre le dio algunas precauciones. that her mother gave him some precautions. En ese momento, en esa escena, In that moment, in that se le scene, parece un personaje llamado el lobo. somebody comes into it called the wolf. Usted conoce la historia, ¿no es cierto? You know the story. ¿Cuántos han sido niños acá? How many been kids here? Yo fui niño, I was a kid. tenía mis emociones. I had my Me emotions. contaban también los cuentos, They told me me stories. contaban también las leyendas. They told me the legends. Y el lobo se le aparece So the wolf y appears empieza a conversar con ella. and starts to talk with her. Caperucita suelta todo su secreto. She lets go of all her Le secrets. dice para dónde va, She said, where are you le dice de going? dónde viene Where are you coming y from? le dice a qué va Where y are a you qué going? lugar se va. And which En place you're otras going to. palabras, In other le words, abrió su corazón she opened up her heart al señor lobo. to Mr. Wolf. El lobo toma ventaja The wolf takes advantage. y dice el cuento And the story que says se adelantó that he went mientras ella ahead iba jugando, as she was playing, mientras iba deteniendo, as she was entertained, mientras iba dando as she was vueltecitas, doing her little mientras spin. llegaba a la casa de la abuelita. And when she went to her Y grandma's qué house, sorpresa fue so what que surprise el did lobo she llegó find? antes que ella, That the wolf goes there before se tragó her, a la abuelita eats the grandma, y estaba preparado para comérsela también a ella. and he was also prepared to eat her. Y se disfrazó de la abuelita, That he got dressed up as grandma. se puso los lentes de la abuelita, He put on grandma's glasses. se puso todo de la abuelita, He put everything on that belonged to escondió su grandma. colita por ahí He hid his little tail, y parecía como la abuelita. and he looked just like grandma. Cuando ella llega, When she gets there, se lleva la sorpresa she finds herself surprised que la abuelita that grandma's le había cambiado la voz, voice changed. las manos se le habían dado mucho de pelo. Her hands were mad hairy. En otras palabras, In other words, la Caperucita Roja
Little Red estaba en un problema was in a problem por haber desobedecido, for having been por no haber disobeyed, seguido las instrucciones, because she didn't follow por no haber instructions, seguido la advertencia because she didn't follow precautions que le dio su mamá. that her mother had given La her. misma advertencia The same precautions Dios nos está dando en esta God tarde. is giving you. Una y otra vez Once le again, dice a sus hijos de He Israel, says His children of y Israel, todavía nos sigue diciendo aún a nosotros and He continues to en say este through us siglo in this los cycle peligros that the de dangers distraernos of being y hasta distracted, apartarnos del camino of being separated from por the seguir a path, un extraño, you become a por no stranger seguir las indicaciones que la palabra de Dios dice, without following the indications that the Word says, porque nos queremos distraer. because we want to be Dios tiene algo distracted. muy importante con esta iglesia. God has something very Y yo vengo a important with this decirte church. una palabra de Dios muy And I come to importante. say that the No word of God is podemos very important. distraernos. We cannot be No es tiempo de distracted. jugar a la caperucita roja. It's not time to play just No like es Little tiempo Red de Riding jugar al Hood. escondelero. It's not time to play hide Es and go tiempo de seek. avanzar en el reino It's de time Dios. to advance in the Es kingdom tiempo of de God. ponernos fuertes. It's time that we become Es tiempo strong. de saber quién nos está hablando. That you know who is que nos ha speaking dado to un you. propósito. That He's giving you a Porque Dios purpose. quiere Because God que wants esta iglesia that this church entre en el río, enters into the en river, el río, in the en el river, río de su in presencia. the river of His presence. Pero distrayéndonos no vamos a entrar. But becoming distracted, you El won't diablo está enter. interesado He's interested en distraerte, in distracting you, quitarte de la visión, and taking you away from que vision. escuche las voces que no son de Dios, that you hear voices that are que not te from molestes God. por cualquier cosa, They become que bothered by cualquier any little cosa thing. te irrite. That any little thing you become Amados irritated. hermanos, My beloved, es tiempo it is que time nosotros that we entremos enter en una dimensión into a dimension sobrenatural that is supernatural de parte de Dios. from God. El diablo ha querido distraerme. The enemy has wanted to distract. El diablo ha querido distraernos. He's wanted to Porque distract sabe us. que hay algo muy importante que Dios quiere hacer en esta ciudad. Because he knows there's something very important that God wants to do in the Porque city. algo ha sido establecido desde la fundación del mundo. Because something has been established in the esta foundation iglesia of the iba a world. surgir This church con would un advance propósito with a de purpose, traer un avivamiento believing in a esta revival, ciudad, and bring it a to the esta city, provincia, and bring it to a the esta province, nación. and bring it to the ¿Cuántos nation. dicen How many amén? say amen? Dios nos ha puesto con propósito. God has placed Tú you y with yo purpose. You and I somos armas are arms puestas that are con armed propósitos. with purpose. Somos punta de lanza. We're the point of the Tú spear. y yo You and I hemos venido have come de nuestros países from our con un countries propósito with a purpose muy especial. that is very Tú no estás special. por casualidad en este You're not momento. here by coincidence. Tú no estás por cualquier casualidad en este instante. You're not here by any Dios little nos ha traído, coincidence. hermanos, God has brought para you avanzar, to advance, para avanzar. to advance. Dije para avanzar, I said to para advance. avanzar, I said to de gloria advance. en gloria, From glory de to poder en glory, poder, power to de power, fe en fe. faith to faith. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, Give the hermano. Lord an applause. La distracción tiene la capacidad Distraction has a capacity y la fuerza para sacarte del propósito que Dios tiene para tu vida. and strength to take you out of the purpose that God has for your life. La distracción es capaz de hacer que te pierdas de momento y experiencias The distraction is capable of taking you out of the moment and the experience que significan una bendición para ti y el llamado que Dios tiene para ti. that is represented as a blessing in the calling that God has for you. Lo vuelvo a repetir. I'll say it again. Esto me lo dio el Señor ayer en la mañana. This is what God La gave me in the morning. distracción tiene la capacidad Distraction has the y la capacity fuerza para sacarte del propósito and the strength to take you out of the que Dios purpose tiene para tu vida. that God has for your life. La distracción es Distraction capaz de hacer que te pierdas is capable of allowing you to become lost de momentos from moments y las experiencias que significan una bendición para ti y tu familia. and experiences that are signified by blessing for you and your family. Hello. El diablo quiere que estemos entretenidos. The enemy wants us to be entertained. ¿Sabe cómo nos quiere ver el diablo, You know hermano? how the enemy wants to see us? En mi país In my country, hay un juego que se llama el caperucho. there's a game that's like that. Los salvadoreños. Salvadorians. Ven, hermano César. Ven a jugar caperucho conmigo un ratito. Él es de Colombia, pero en Colombia no sé si Colombia. He's from habrá Colombia. I don't know if they have caperucho. this. Bueno. Amén. Ven, JP. Te voy a usar, hijo. ¿Hay caperucho en Ecuador, hijo? Bueno. Pero este fuego en El Salvador But this game es un fuego que uno lo hacía cuando estaba niño. that they would play when they were little kids. Y este fuego lo que hacía era And what you would do, entretenernos. you'd become entertained. Hello. Entretenerte hasta que metas la. Come on, guys. You'd be entertained until you get it in the little hole. Entretenernos. Entertained.
hasta que podamos meterla. until you can get it in. Entretenerme, Entertain. entretenernos. Entertain. Métela pues, JP. Entretenernos, Entertain. You guys suck. entretenernos. Entertain yourselves. No vemos alrededor lo que sucede, You don't realize what's happening around you que nos quiere entretener. because you want to be entertained. Come on, pastor, métela una vez. Entretenernos, Entertain yourselves. quiere entretenernos. You want to become entertained. Esto sí es para entretener. This is to be entertained. ¿Sabes que el diablo usa el caperucho para entretener a muchos cristianos? The enemy uses this kind of method to entertain many Christians. Hello. ¿Sabes que el diablo usa el caperucho para entretener a muchos cristianos? You know, the enemy uses this method to entertain many Christians. Cuando el pueblo de Israel When the people of iba a Israel entrar a la tierra prometida, were going into the promised land, provocaron a Moisés. they provoked Moses, Y Moisés pecó contra Dios. and Moses sinned against God. Cuando Dios le dijo que le hablara a la peña, When God said to hit the stone, pero Moisés no le habló, sino que la golpeó. but Lo Moses didn't speak to provocaron it. a ira y a contienda a He Moisés. hit the stone. They provoked Ese pueblo era Moses. tremendo, hermano. That people, they were Ese pueblo tremendous. argumentaba. They Ese augmented. pueblo criticaba. They Ese criticized. pueblo estaba de acuerdo en nada con Moisés. They weren't agreeing with anything that Moses Pero said. antes de entrar a la tierra prometida, But before going into Dios the tuvo promised que hacer land, algo con ese pueblo. God needed to do Y something Dios with those le dijo a people. ese pueblo, And God said to the ustedes people, no van a entrar. you will not enter. Una nueva generación va a A new entrar. generation will La enter. generación de Moisés no entró. The generation of Moses ¿Sabe did por qué not no enter. entró? You know Porque why? estaban jugando. Because they were playing. Estaban distrayéndose. They were being distracted. Estaban jugando el caperucho. They were playing. Yo sé que usted me entiende lo que yo quiero decir. And I know you understand me. Estaban ocupados. They were busy. Dios quiere llevarnos a una nueva dimensión. God wants to take you to a Dios new quiere dimension. llevarnos a algo sobrenatural. To something Dios quiere hacer supernatural. un cambio con nosotros. He wants to make a Y change el in cambio us. es ahora, no And mañana. the change is now, ¿Sabe not por not qué? tomorrow. You know Porque el why? tiempo de Dios es ahora. Because the time of God Viene is now. avivamiento. Revival's Viene now. avivamiento. Revival's coming. Viene avivamiento. Revival's coming. Pero tenemos que empezar nosotros en casa ahora. But we need to start at home now. Y la generación que entró And the generation that entered no fue la generación de Moisés, was not the generation of fue la Moses, generación de Josué. but it was the generation of Una Joshua. generación A generation que iba a entrar, that would enter. una generación de conquista. Generation that would Dios ha conquer. llamado a Ciudad de Avivamiento This is called para City que Revival. conquiste esta ciudad. So we conquer Dios this ha city. llamado a Ciudad de Avivamiento He's called City para que Revival. conquiste esta provincia. This province. Dios ha llamado a Ciudad de Avivamiento He's called City para que Revival. conquiste esta nación. To conquer this Viene nation. avivamiento, hermanos. That's Hay revival. una profecía There's a que prophecy se está diciendo en Sudamérica that's being told in que South Dios America empieza un avivamiento that God starts y a lo revival. empieza en Canadá. It starts Y lo in va a Canada. empezar en Canadá. It's going to start in Dije, lo va a Canada. empezar en I Canadá. said it's going to start in ¿Cuántos quieren Canada. ser parte de ese How many want to be avivamiento? part of that ¿Cuántos quieren revival? ser parte de ese How many want to be poder a de part Dios? of that ¿Cuántos revival? queremos entrar How many want to enter en ese río into that de river su presencia of de His luz? presence? Pero no te distraigas. Don't be distracted. Cuando hablamos de las distracciones, When we speak about distractions, muchas veces vamos manejando nuestros carros sometimes we're driving y vamos and we're like this. y de repente nos puede hasta chocar el carro. Suddenly you get in a car crash. Es una distracción. That's a distraction. Hello. No te distraigas. Don't be distracted. El diablo quiere destruirte. The enemy wants to destroy Pero yo you. tengo noticias en esta tarde. But I have news. Dice la palabra de Dios The word of God que las says puertas del infierno that the gates of no hell prevalecerán will not prevail contra la iglesia de against Jesucristo. the church of Las Jesus puertas del Christ. infierno The gates of no hell prevalecerán will not prevail contra Ciudad de Avivamiento. against City of Las puertas del Revival. infierno The gates of no hell prevalecerán will not prevail contra nosotros. against ¿Sabes us. por qué? You know why? Porque es más grande Because el it's que one está that is con bigger nosotros than the one that que is el que with está us contra than the vosotros. one that is against ¿Cuántos us. dicen amén? How many say amen? Es más grande The one that is que bigger ninguna circunstancia, than any que ningún circumstance, problema, than any problem, que ninguna distracción any distraction que aparte that can de la take away misión you from y the del anointing plan and the que plan Dios tiene con tu vida. that God has for your life. Qué importante es hablar de esto. How important it is to speak about this. Siéntese un ratito. You can sit down. Te adoramos, Señor. We worship you, Jesus. Los amigos son muy importantes en nuestra formación, en nuestra vida. Friends are very important in our formation in our lives. Tanto así que cada uno de ellos tiene una buena parte en nosotros. So every single person has a part in our lives. Cada día conocemos nuevas personas Every day we know new people y entra una amistad. and a friendship is entered.
Pero siempre hay el famoso mejor amigo. But there's always that best friend Que más ahorita mismo ya a muchos tienen un buen amigo. that many of you perhaps have your best friend. Y ese amigo se llama la distracción. And that best friend's called distraction. No podemos distraernos, We hermanos. can't be Yo distracted. como pastor no me puedo distraer. As a church, as a pastor, I can't be El diablo quiere que distracted. nos distraigamos The enemy wants us to be en distracted cositas pequeñas, in the little things. en cosas pequeñas. In the little things. ¿Sabe que anoche yo no he podido dormir, hermanos? You know, last night I couldn't sleep. Me levantó el Espíritu Santo Holy Spirit woke me y up. lo que me decía, And what he said, porque tenía un lema para este día, because I had a flame for this day, quería hablar de otro tema I wanted to speak about something else. que también es un tema muy importante para la iglesia. But it's very important for the El church. Espíritu Santo me dice, Holy Spirit told me, dile a mi pueblo en esta tarde tell my people this que no afternoon se detengan to not be y que no se detained, distraigan. to not be Dije distracted. que no se Don't be distraigan distracted. porque grandes cosas Because great things yo voy a hacer I will do en Ciudad de in Avivamiento. City of Revival. Grandes cosas Great things yo estoy por hacer. I'm about to Grandes do. cosas Great yo voy a things hacer. I'm going to do. No te distraigas, Don't hermano. be distracted. No importa la circunstancia que estés pasando. It doesn't matter the circumstance you're No going through importa los momentos difíciles que estés teniendo. or the tough moments that you No have. podemos distraernos You cannot be porque distracted Dios quiere establecer su propósito. because God wants to establish His purpose. La lectura que leímos The scripture that we en read Primera de in Reyes 1 Kings nos habla de Salomón, speaks about King Solomon, de un gran rey, a great king, un hombre de Dios. a man of God. Salomón fue escogido por Dios para ser el próximo rey después de David. Solomon was chosen by God to be the next king after David. Salomón fue el que Dios eligió para que edificase la casa del Señor. Solomon was chosen by God specifically by him. Salomón en su juventud fue un adorador exclusivo a Dios. Solomon in his youth was an exclusive worshiper towards God. Salomón no buscaba la mundanalidad, He didn't seek the worldly buscaba la things. sabiduría para gobernar el pueblo de Dios. He sought wisdom in order to govern the people of God. Salomón llegó a ser en su tiempo el hombre más sabio sobre la tierra. Solomon in his time became the most wise man in all the land. Dice la palabra de Dios que gente venía de otras naciones para aprender de él. The word of God says that people came from other nations to learn from him. Salomón no solamente era rey, Solomon not only was a king, Salomón fue educador, Solomon was fue un compositor, a composer. fue un He maestro. was a teacher. Salomón Solomon tuvo algo muy importante. had something very Dios tenía important. una íntima relación con él. God had an intimate Que relationship tuvo with dos him. visitas muy importantes de parte de Dios. That he had two very important visits from God. Su éxito fue asombroso. His success was very, very something you Pero could look up to. dice la Biblia, según los versículos que nosotros hemos leído, But according to the word which we've read, que se dejó desviar. that he allowed him to be Y distraught. Salomón, después de haber sido un hombre de Dios, And Solomon, after being such a great man después of de haber sido God, un hombre de after carácter, being a man of character, después de haber sido un hombre lleno de la unción de Dios, after being a man full of the presence tuvo of un God, problema. had a problem. Y el problema que tuvo And that problem he fue had que tuvo distracción. was that there was distraction. Hello. Dios tenía un propósito. God had a purpose. Dios puede tener propósito con cada uno de ustedes. God can have purpose with every single Pero one of you. depende de ti, hermano. But it depends Si on tú you. abortas el propósito de Dios. If you abort presence of Dios God, ha dado palabra profética a esta iglesia. God has given prophetic Dios word ha to this dado palabra church. profética a muchos de ustedes. Prophetic word to many of you. Pero yo quiero decirte, But I want to tell you, no es tiempo de distraerte. it's not time to be Es distracted. tiempo de llegar a la meta. It's the time to go to your No goal. es tiempo de distraerte. It's not time to be Es distracted. el tiempo It's the de time cumplir to el accomplish propósito de Dios. the purpose of God. Hello. Hello, hello, hello. No nos desviemos. Do not be distraught. No nos desviemos del propósito de Dios. Don't be misled or led away from the purpose of God. No nos desviemos Don't be led away de la visión for the vision que Dios ha puesto a esta iglesia. that God has placed on the church. Porque estamos en el tiempo correcto. Because we're in the correct time. Estamos en el momento correcto. We're in the correct moment. Estamos en el tiempo de Dios. We're in the time of God. Porque esta iglesia, hermanos, Because this church ha sido diseñada has been designed para avanzar. to advance. Dije para avanzar. Said to advance. Para ser cabeza y no cola. To be a head and not a tail. Dije para ser cabeza y no cola. To be head and not be La tail. presencia del Espíritu Santo de Dios The presence of the Holy va a Spirit ser of tan God real en be nosotros so y real está siendo real en nosotros, and is being real. pero algo grande viene de parte de Él. but something great is coming from Him. Yo le mencioné a usted la visión que Dios me dio la semana pasada I showed to you the vision that God gave y me, todavía la tengo tan presente. and I still have it. Y esta madrugada And this morning, Dios nuevamente me habló y me dijo, God once again no spoke to me te and said, detengas, don't be no detained. te entretengas, Don't be
entertained. no permitas And don't que allow te entretengas, that you be porque entertained. algo grande viene de parte mío, dijo el Because Señor. something great is coming on my behalf. Esta semana volví a tener casi la misma visión que tuve hace 2 semanas atrás. This week I had the same vision that I had 2 weeks ago. Pero esta semana la tuve en un panorama diferente. But this week I had it in a different panorama. Y quiero abrir mi corazón con ustedes. And I'd like to share my heart with you. Porque al abrir mi corazón como pastor, Because opening my heart as a le pastor, estoy diciendo a usted I'm saying que yo quiero avanzar en el reino de Dios. that I'd like to advance in Le the estoy kingdom of diciendo a God. usted I'm telling you que Dios está con nosotros that God is with y us. vamos a avanzar cada día. We're going to advance every day. En esta visión que Dios me dio, In this vision that God gave me, estaba mi esposa, mis hijos y yo. my wife, my children, and I. Y veía yo cómo el enemigo se había levantado como una ola terrible contra nosotros, And I saw how the enemy rose up as like a terrible wave against us con críticas. with criticism, Era algo tremendo. something tremendous. Y era un grupo de personas que estaba en una situación pero muy tremenda y yo lloraba mi corazón. And it was a group of people that were in a tremendous situation, and my heart cried. Y de repente vinieron algunos animales y devoraron a estas personas. But then suddenly some animals came and they devoured these people. Y cuando yo vi eso, yo empecé a correr. And when I saw this, I started to run. Y un hermano de aquí en la congregación lo vi en esa visión. And I also saw a brother from the Y congregation. había un árbol bien alto. There was a very tall Y tree. él subió a mi esposa, And he lifted up my subió a mis wife. hijos. He brought up my Y yo children. quedé al borde, así como quien dice, ayúdame porque me van a devorar. And I was left down at the bottom like this, saying, help me because they're going to devour me. Pero en el momento que mi familia iba para arriba subiendo, But in the moment my family was going up, este hermano me agarró de la mano this man grabbed my hand. y me hizo And así, he went like this. y me subió And he lifted me up. y me dijo, Dios está aquí, And he said, God is here. Dios está aquí. God is here. En ese momento And in that moment, vi que todos estos animales feroces que habían comido a las otras personas I saw these ferocious animals that eat everybody else se fueron yendo. were leaving. Y me bajé con mi familia del árbol. And I climbed down with my Y cuando me family. bajo de la familia del And árbol, when I get down, me encontré un gran mar al frente. a great lake or a river I found in Y front of me. tenía 2 opciones. And I had 2 options. Meterme en ese mar, Get into it, quedarme subido en el árbol, stay in the tree, o esperar que los animales volvieran de vuelta or wait till the animals come back y dejar que nos devoraran. and allow myself to be eaten. Y yo le dije a mi familia, And I told my family, los agarré de la mano I grabbed them by the y le dije, hands. vamos a ir a mar adentro. and I said, let's go in. Vamos a ir a mar adentro. Let's go in. Y yo pude ver ese mar, hermano, tan iluminado. And I could see Era the un waters. mar It was de so una agua illuminated. cristalina. The water y was empecé crystal clear. a entrar con mi familia como en la visión anterior. And I started to enter into the water with my family like the Pero previous esta vision. vez, But this time, empezamos a correr. we started to run. Empezamos a correr. We started to y run. mientras más nos metíamos al agua, The more we got in, más corríamos. the more we más ran. corríamos. The more we ran. Más corríamos. The more we ran. Y Dios me dijo en ese momento, said in that moment, estás entrando You're en el entering río de mi presencia. into the river of my presence. Están entrando en el río de You're mi entering presencia. into the river of my Están presence. entrando en el río de mi You're entering presencia. into the river of my Porque en el presence. río de mi presencia In the river of my presence. hay gozo. And there's joy in it. Hay gozo. There's joy. Hay algo sobrenatural. There's something Y cuando supernatural. yo entré, When I entered, empecé a correr I started to run. y corría And I ran. y corría And I ran. y detrás de nosotros And behind us, decía un rótulo There was something que behind us. venía entrando that was coming y ese entering. rótulo decía And that thing said, Sirius Revival Ministry. Ciudad de Avivamiento Decía Ciudad de Ministerios. Avivamiento. City of Revival. Decía Ciudad de Avivamiento. City of Revival. Y mientras yo iba más profundo, And as I went la deeper, iglesia iba más profundo. the church went Como deeper. dice en el libro de Ezequiel, As the book of que el Ezekiel agua says, llegó a los tobillos. That the water reached Llegó a my las ankles, rodillas, to my knees, llegó a los lomos, to my hips, llegó hasta la profundidad de la and to the espalda. deepest part y of my- después dice que se sumergieron Then it says they were submerged en el agua. in the water. Pueblo de Dios, People of God, es el tiempo de sumergirnos. it's a time to be Dije, submerged. es el tiempo de sumergirnos. be submerged. Es el tiempo de avanzar. It's time to ¿Cuántos advance. dicen amén? How many say Dile amen? a tu hermano, es tiempo de avanzar. Tell your neighbor it's time to Dile, no advance. te distraigas. Don't be distracted. Dice, no te distraigas. Don't be distracted. No te distraigas. Don't be distracted. No se distraiga. Don't be distracted. Porque algo grande viene Because something great para is esta coming iglesia. for this Algo church. poderoso viene. Something powerful is Algo coming. viene en el ambiente, Something in the hermano. atmosphere Viene is una coming. ola. A wave. Viene un mover A movement del Espíritu de of Dios. the Holy que Spirit va a of God. sacudir esta ciudad. You're going to cover que the va a city. sacudir esta You're going to nación. shake off this que va a nation. sacudir esta You're going to provincia. shake this Y yo province. creo con todo mi corazón And I believe with all que es my el heart. tiempo del pueblo hispano. This is the time of the Spanish people. Hello.
Hoy más que nunca Now more than ever, tenemos que unirnos los pastores hispanos. Hispanic pastors need to Si unite queremos ver themselves. avivamiento, If you want tenemos revival, que agarrarnos de la mano. you need to grab each Tenemos other's que hands. unirnos. You need to unite yourselves. Dije, tenemos que I unirnos. said you need to unite yourselves. Tenemos que unirnos. We need to unite ourselves. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? But you know what happens? En la iglesia en In general, the churches in el general, diablo the enemy nos está distrayendo. is distracting us. Se mete así, ¿ves? He comes in the middle like this Para que se distraiga. to get distracted. Se mete en la familia así He gets in the families like this, para que haya problemas. so there's problems. Se mete así He enters like this en las iglesias in the churches, para que haya murmuración. so there's murmur, Hello. Para que haya problemas. so there's problems. Pero yo tengo noticias en esta tarde. I have news though. Nos vamos a levantar. We're going to lift ourselves Vamos up. a declarar la We're going palabra to de declare in Dios. the word of Vamos a God. esforzarnos. We're going to be Vamos a strong. ser valientes We're going to be y a valiant declarar and que es declare más grande that the one que that el is que está greater, con nosotros that is with que el us, que está contra than the one that is vosotros. Las against puertas us. del infierno The gates of no hell prevalecerán will not contra prevail Ciudad de Avivamiento. against City of Las Revival. puertas del infierno The gates of no hell prevalecerán will not prevail contra la iglesia de against the Cristo. church of Las puertas Jesus. del infierno The gates of no hell prevalecerán will not prevail contra ustedes. against you. Aleluya. Wow. Primero, First, el desastre viene por la distracción. disaster comes by distraction. Salomón se distrajo. Solomon was distracted. Mucho predicador dice que lo que llevó a Salomón a la perdición fueron las mujeres. Many preachers say that what brought distraction to Solomon was No woman. fueron las mujeres, It wasn't woman. fue la idolatría It was que adultery estas mujeres traían de los that these reyes. women brought. Hello. La idolatría. Adultery, Una distracción. a distraction. No podemos distraernos. We cannot be Este distracted. hombre tenía un llamado de parte de Dios. This man had a calling from Este God. hombre tenía un propósito de parte de Dios. This man had a purpose from Este hombre God. no había cumplido el propósito de Dios, hermanos. This man had completed Pero the el purpose diablo of God. siempre tratará la manera But the enemy will always de try ponerte distracción to place distractions antes on que el you propósito de Dios before the sea purpose of God establecido en tu vida. be established in your life. Por eso es que tenemos que estar despiertos. That's why you need to be No es awake. tiempo de dormir. It's not time to fall No es asleep. tiempo de murmurar. It's not time to No es murmur. tiempo de pensar. It's not time- Es it's time to tiempo think. de avanzar. It's time to advance. Dije, es tiempo de I said it's avanzar. time to Y avanzaremos. advance. And we will Porque advance. Dios tiene grandes Because cosas. God has great things. Pasos hacia la distracción. Distractions. Salomón unió su alma a mujeres que Dios no quería. Hello. Solomon united with the woman in the souls that he did not want. Esta distracción tocaba sus apetitos lujuriosos y sus emociones. These feelings and distractions touch the inner being and his emotions. No te distraigas en un romance o atracción fuera de la voluntad de Dios. Hello, Don't be jóvenes. distracted by your emotions or a relationship outside of the will of God. Hello, jóvenes. Hello, youth. No unáis nuestras vidas con las tinieblas. Don't unite your lives with the darkness. Esa es una distracción. That's a distraction. Segundo lugar, Second, Salomón se dejó dominar por la idolatría. Solomon was allowed to be dominated by adultery. Salomón inclinó su corazón a la idolatría debido a que amó a sus mujeres y se olvidó de amar a Dios para satisfacer a estas mujeres. Solomon Hello. inclined his soul to be in accordance with these women and not by accordance with the will of God. ¿Cuáles son los dioses que tú tienes? What are the gods that you have? Pastor, pero ¿cómo usted se pone a decir eso Oh, ahora? Pastor, how can Yo you adoro say a that? Dios. I worship God. Muchas veces el trabajo es nuestro Dios. Many times work is your God. Hello. Cosas materiales son nuestro Dios. Material things are your Le damos God. prioridad a otras cosas sino a Dios. You give priority to other things rather than God. Hello. Que no te distraiga el enemigo, hermanos. Let the enemy not distract you. Que no te distraiga comprando y te meta en deudas. That you not be distracted by buying, placing yourself in debt. Hello. Vienen momentos difíciles para este país económicamente. Tough times are coming for this country economically. Pero aquellos que confiemos en Dios But those that confide y in God aquellos que sepamos quién es Dios and those that know who y God aquellos is que le demos a lo que Dios le and corresponde, that give to God what corresponds esos to son los que Him, vamos a poder sobrevivir those are the ones that are going to survive en tiempos de crisis. in the time of crisis. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Salomón, Solomon, la tercera, se dio a la mundanalidad. number 3, was led by the worldly things. Tenemos que ser cristianos radicales, We hermano. need to be radical Christians. ¿Somos o no somos? We are or we are not. Hello. No, pastor, usted sabe que en mi país pues yo me tomaba la cervecita
la cervecita Corona y acá usted sabe que de vez en cuando me la tengo que tomar. No, Pastor, you know, in my country, I take the little sip of the Corona, but here I got to do it too. Y usted sabe, pastor, cómo se llama, que a mí me gusta la vida loca de vez en cuando los fines de semana. Pastor, you know, I like to live life on the edge on the Y weekends. You know that. la vida loca. You do that. I'm not going to do that. Usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? You know what I refer to. Yeah. Nos distraemos. You're distracted. Joven, no te distraigas. Young person, don't be distracted. Adora a tu Dios. Worship your Alaba a God. Dios. Worship Con la God. vida loca no vas a lograr nada. With your crazy little life, you're Con not el going to licor y la accomplish cerveza anything. no vas a lograr nada. Drinking that sip of beer isn't En going la to accomplish íntima relación anything. con Dios vas a lograr todo. In that intimacy Tienes with que God ser is un where you joven accomplish. radical. You need to be Dije, un radical. joven radical. Young people that Una are radical. mujer A y woman un hombre and a man que sea radical, who are radical. que viva para Dios. That live for God. Ya el mundo está aburrido, hermanos, The world is bored de ver que nosotros los cristianos no testificamos. of seeing that Christians do not Tenemos testify. que ser hombres y mujeres We need radicales. to be men and women who are radical. ¿Cuántos dicen How amén? do you say amen? ¿Quieren ver el poder de Dios? Want to see the ¿Quieren power ver of cambios en God? nosotros? You want to see the move in Cambiemos us? nuestra manera de pensar. Change the way you Cambiemos think. nuestra manera de vivir. Change the way que el you diablo live. no nos distraiga. Do not be Dije que el diablo distracted. no nos distraiga. Do not allow him to distract us. Eso es lo que él está haciendo. That's what he's doing. Querer distraerte. Wanting to distract. Porque sabe que si te distrae, Because he knows if you're el distracted, propósito de Dios the purpose of o el God, llamado que Dios tiene the contigo, calling he has with no lo vas a you, poder realizar. you can't realize Porque it. va a estar perdiendo tu tiempo. You're going to be No es wasting tiempo your de perder time. el tiempo, hermanos. It's not time to Cristo waste viene time. pronto. Christ is Dije, coming. Cristo viene Say, pronto. Christ is coming soon. Cristo viene pronto. Christ is coming soon. Cristo viene pronto. Christ is coming soon. Tenemos que ser radicales. We need to be radical. Tenemos que vivir vidas de We santidad. need to live a life of holiness. ¿Cuántos dicen Let amén? me say amen. Salomón se convirtió en un experto en la obediencia parcial. Hello. Solomon became an expert on partial obedience. No podemos vender lo que Dios te da, hermanos. You can't sell what God gives. Cuando Dios te da una visión, When God gives you a vision, Dios te va a pedir cuentas a ti por esa visión. He's going to ask you accounts Cuando for Dios based te on da that vision. algo, If He gives you something, hermano, yo quiero decirle I algo. want to tell you something. Al quien va a llamar a cuentas primero Dios, The one that God's going to ask for accounts cuando from, Cristo venga, when He comes, no va a ser a mi esposa. it's not going to be my wife. Ah, tú eres la esposa del pastor, te voy a llamar a cuenta a ti. Your wife's pastor going to ask accounts O a from you, mis hijos. or my ¿A children. quién va a llamar cuenta? Who's he going to ask accounts Es a from? mí. It's from Y pastor. dice que los primeros que seremos juzgados And those that will be judged first somos los pastores. are pastors. Hello. Los pastores. The pastors. Tenemos que tener siempre el conocimiento del Espíritu Santo de Dios. You always need to have knowledge on Por the eso Holy es Spirit of importante God. que el Espíritu Santo esté en una congregación. That's why it's important the Holy Spirit be in a ¿Cuántos congregation. dicen amén, How hermano? many say amen? Porque Él es el que gobierna. He's the one that Porque Él es governs. el pastor de la He's the iglesia. pastor of the church. Cuando yo digo que es el pastor de la When I iglesia, say he's a pastor of the no church, quiere decir que yo soy el Espíritu Santo. No me va a that does not mean malentender. I'm the Holy Spirit. Don't misinterpret me. ¿Me doy a entender, hermanos? Am I understood? Cuando digo que es el pastor de la When I iglesia, reference to the pastor of Él the es el que church, gobierna, es el pastor de la iglesia. he's the one that governs, the one that is the pastor. No quiero que el día de mañana va a ser en la iglesia, en Mississauga, I don't want you to say next week en or Ciudad de sometime Avivamiento, that the church hay un Mississauga City pastor que Revival, se llama there's a pastor that's called, Roberto Fuentes, Roberto y Fuentes, dice que es el Espíritu Santo. No. and he says he's the Holy Spirit. Cuando digo No, que es el pastor de la iglesia, When I say he's a es pastor of the porque church, dejamos que Él haga lo que Él quiera hacer en that su means we pueblo. allow him to do what he Que wants. creemos en el mover de su That we Espíritu. believe in the movement of the Creemos Holy en el Spirit, ministerio que Él tiene. in the mystery that he Creemos en has, los dones que Él in the posee. gifts that he Creemos possesses. que Él es real. We believe he is real. ¿Cuántos dicen amén? How we say amen? Salomón usó sus dones para Dios y para el diablo. Hello. Solomon used his gifts for God and for the devil. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Be careful Usar lo que Dios nos ha dado using what God has given you para edificar el reino de Dios to edify the kingdom of God y edificar el reino de Satanás. and the kingdom of the enemy. ¿Somos o no somos? We are or we are not. Dije, ¿somos o no somos? I said we are or we are not. Tenemos que ser radicales. We need to be radical. No tenemos que distraernos. Cannot be distracted. Tenemos que saber que Dios está con nosotros. You need to know that God Salomón is with siguió you. adelante con el éxito parcial, aunque había perdido su unción. Hello. Solomon continued forward with this partial success even though he lost his anointing. ¿Sabes quién otro jugó con la unción de Dios también? You know who else played with the anointing of God? Sansón. Samson. Sansón tenía carisma. Samson had charisma. Wow, se expresaba bien. He expressed himself very Tenía well. buen He vocabulario, had a nice pero vocabulary. no tenía carácter. Did not have character. Hello.
¿De qué sirve que tengas carisma y no tienes carácter? The point of having charisma when Tienes you que don't have tener character. carisma y tienes que tener You need to carácter. have both Si charisma and tienes carisma y character. tienes carácter, If you have charisma and you have vas a character, poder avanzar en el reino you're de going to Dios. advance in the kingdom Nada of God. te va a mover. Nothing will Nadie move te you. va a mover. Nobody Lo will que move digan you. no te va a interesar. What they say will not porque be tú interested. sabes 'Cause you en know, quién has creído. and you Y tú believe. sabes que has creído en el Espíritu Santo de and Dios. you know that she knows that he ¿Cuántos knows that dicen you believe amén? in the presence of Tú God. sabes eso. You know. Dije, tú sabes I eso. said you know. Te tienes que tener carisma y carácter. You need to have charisma and character. Y empezó a jugar con la unción de Dios. But he started to play with the anointing of God. No juguemos con la unción que Dios nos ha dado, hermanos. Don't play with the anointing God has given. Tengamos mucho cuidado. Be very careful. Otro Another que jugó that played, y se distrajo mucho was distracted greatly, fue David. was David. Hello. Wow. Dice la Biblia que en el tiempo que salían los reyes a la batalla, Bible said in the time when kings went to battle, dice que David tenía que ir a la batalla. so David had to go to battle. Y ese día And that day, dice que decidió quedarse dormido en su casa. that he decided to stay home and sleep. Se quedó sentadito. He was left Y sitting. dijo, hoy no voy a ir. Hoy no voy a ir. He said, I'm not going today. Hoy no voy a la iglesia. I'm not going to church today. Ya no voy a la iglesia. Ya. I'm not going to church today. Me quedo aquí. I'm staying here. Se distrajo. He was distracted. ¿Sabe qué sucedió? You know what happened? Cuando se distrajo, When he was distracted, dice la palabra de Dios the Word of God que says esa distracción that distraction le costó la vida. costed him his life. Pecó contra Dios. That he sinned against Cuando God. tú te distraes, When you are el distracted, pecado es fácil llegar a tu vida. sin is very easily coming Cuando into your tú te life. distraes, When you are en distracted, instantes, in an instant, Satanás Satan controla las circunstancias controls the y circumstance. quiere devorarte del He mapa. wants to devour El you. diablo anda como león rugiente, The enemy is like a roaring buscando a lion, quien devorar. seeking Dije, who to anda devour. como león rugiente, He's looking like a buscando roaring a quien lion, devorar. seeking Pero who tú to y devour. yo But you and I, te vamos a aprender we're gonna que no learn tenemos que distraernos. that we cannot be Dije, no te distracted. distraigas. Don't be Dile a tu distracted. hermano, no te distraigas. Tell your neighbor, don't be distracted. Hello. Características, distracciones que hay que evitar. Distractions that we need to avoid. Distracciones, la distracción del consumismo. Distraction of consumerism. Hello. El ruido de los medios de la comunicación That the methods of communication nos impide oír la voz de Dios en el impede us silbo from hearing the voice apacible. of God. El trabajo para Dios hecho con desánimo. The work of God done without any encouragement. Todo lo que tú haces, Everything you do, tú lo haces para Dios. you do it for Tú God. no lo haces para el pastor. You ¿Cuántos don't dicen do it amén? for the pastor. I'm going to Si say yo hago that. algo en esta iglesia, If I do yo something lo in this hago church, para Él. I do it for Him. Hello, yo lo hago para I Él. do it for Him. Que eso no te distraiga, But hermano. that doesn't distract you. Tú lo haces para Dios. You do it for God Porque amas a Dios. because you love God. Hello. Pero muchas veces nos gusta salir en las primeras páginas. Many times you just like to be on the headlines. Dios no quiere eso con nosotros. God doesn't want that. Dios no quiere que tú te He distraigas. doesn't want you to be distracted. El desacuerdo constante con la visión que Dios le da al hombre de Dios. Disagreement and against the vision that God gives to the man of God. Dios me ha dado una visión, hermano. God gave me a vision. Y la visión que Dios me ha dado The vision He has given es para expandir el reino de Dios is to expand the kingdom of con God la ayuda del Espíritu Santo de Dios. with help from the Holy Spirit. Tenemos una misión, We have a vision, que a es mission, ganar, and that's to win, consolidar, to console, discipular to disciple, y enviar. and to send. Pero tenemos una visión propia, But we have our own que vision. es dejar que la presencia del Espíritu Santo And that's to allow the present Holy Spirit tome control de esta to iglesia take control of the y church, que Él haga lo que Él quiera en that este He does lugar. what He needs to do in the ¿Cuántos place. dicen amén? How many say amen? No nos distraigamos, Don't be distracted. no tener metas en la vida. Not to have goals in life. Sin metas se va a distraer con facilidad. Without goals, you'll be easily Haga distracted. metas Make goals con su vida, con su familia. with your life and your family. Metas en la voluntad de Dios. Place yourself in the Él va a will of honrar God. muchos de estas metas. That He will take accordance Y of all Dios va a these ayudar goals. que usted las pueda alcanzar. And He'll allow you to reach these goals. Otra distracción, Another distraction, la impureza sexual. Hello. sexual impurity. La Biblia condena toda clase de impureza sexual. Bible condemns every single sexual impurity. Que no te distraigan. Don't be distracted. Que no te distraiga la primera, que no te lleve a la segunda. Don't be distracted by the first or the second. Ahora hasta para los anuncios de televisión Now even for commercials on TV, sacan los anuncios a colores. it's all in color. Sacan una cerveza y sacan una mujer desnuda. You have a beer, you need to have a naked lady ¿Qué beside tiene you. que ver la cerveza con una mujer desnuda? What does a beer have to do with a naked lady? ¿Qué? Porque
el diablo ya no haya que inventarse. So they don't have anything else to do. Que eso no nos distraiga. That does not distract Que you. no te distraiga el internet. That Hello. internet does not distract you. Hermano, ¿cuántas horas tú oras al Señor? How many hours do you pray to God? ¿Cuántas horas estudias la palabra de How many Dios? hours do you study the Word? ¿Cuántas horas pasas en el internet? But then how many hours do you spend on the Hello, que internet? eso no te distraiga. That does not distract you. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? La esperanza de reconocimiento. Hope of knowledge. No deje Recognize distraer de la obra del Señor por estar esperando recibir conocimiento y honra, hermanos. Don't be distracted in advancing the kingdom of God with expecting to receive recognition and honor. No deje distraerse de la obra del Señor por estar esperando recibir reconocimiento Don't y be honra. distracted just to wait for recognition and honor. Todo lo que nosotros hacemos en este lugar Everything you do es para Él. is for Him. Es para Él. It's for Him. Aquí es todo acerca de Él. Everything is about Him. Aquí es todo acerca de Jesús. Everything is about Jesus. ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? Características de los que no se dejan distraer. Characteristics of those that are El not hombre de Dios distracted. que evita la distracción The man of God that is away from tiene distraction un sentido claro de dirección. has a clear feeling of direction. Primero, tienen un constante anhelo de ser como Jesús. He has a constant desire to be like Jesus. Segundo, tienen una pasión por las almas perdidas. Second, he Hello. has a passion for the lost souls. Esta iglesia tiene que amar las almas perdidas, hermano. This church needs to love lost Dije, esta souls. iglesia tiene que amar al homosexual. I said this church needs to Tiene love que the amar a la homosexual, lesbiana. needs to love the Tiene que amar lesbian, a toda aquella persona que está en droga. needs to love all those that are in drugs. Nosotros tenemos que salir a la calle este año. We need to go to the streets Dije, this esta year. iglesia tiene que salir a la I calle. said this church is going to the Hermano, y streets. prepárese. Prepare Si yourself. usted este miércoles If you this no Wednesday tiene nada que hacer, don't have anything to do, llámeme por teléfono. call me. Porque yo con unos hermanos because I with some nos brothers, vamos a ir al downtown. we're going downtown. Vamos a dejar el carro en un subway. We're going to leave the car in a Y subway. vamos a ir a evangelizar. We're gonna evangelize. Vamos a ir a predicar la We're gonna palabra de preach the Dios. word of God. Vamos a ir a buscar las almas We're gonna go perdidas. seek the lost La iglesia souls. que tiene visión. The church La that has iglesia que vision. no se The distrae. church that is not Ama a distracted. las almas perdidas. Loves the lost Tiene la souls. visión de las almas And they have a perdidas. desire for ¿Cuántos lost dicen souls. amén? How many say amen? Este verano This summer, vamos a trabajar fuerte. We're gonna work Este strongly. verano This summer, vamos a salir a la calle. we're gonna go to the Vamos a ir streets. a buscar a la gente We're gonna perdida. seek the lost Aquellos que people. están sin fe y sin those esperanza. that cannot face any hope. Se quedó silencio la iglesia, hermano. Church is quiet. Tenemos que ir a buscarlas. You need to find them. Hermano, no te distraigas. Don't be distracted. Que los comentarios no te distraigan. That comments don't Que tu distract you. visión That your vision sean las almas perdidas. be on lost souls. Hazte un examen. Make yourself ¿Cuántas an personas exam. te has ganado para el Señor? How many people have you won for God? ¿Cuántas almas te has ganado? How many souls have you ¿Cuántas won? personas te has ganado? How many people have Han you won? pasado 3 meses del mes. 3 months of the year ¿Cuántos already has traído a la passed. casa del How Señor? many did you bring to the house of God? Hello. Aquel que no se distrae Those that are not ama distracted las almas perdidas. love lost Y souls. nuestra visión, And our vision, la visión de esta juventud, the vision of this la youth, visión de los ancianos y diáconos de esta the vision iglesia, of the elders la and the visión de deacons los of the church, ministerios, of the es ministry, que tenemos que ganar las almas is perdidas. that we need to win lost souls. Tenemos que ganarlas, We hermanos. need to win them. En este instante, In this ¿cuántos instant, drogadictos estarán poniendo una inyección de cocaína y de heroína? how many people are being drugged right now? ¿Cuántas jovencitas de 13, 14 años están vendiendo sus cuerpos? How many little girls, young girls as young as 13 are ¿Cuántos selling their muchachos bodies? están dando sus cuerpos para venderse? How many even men are ¿Y la giving their iglesia bodies? qué está haciendo? What's the church Estoy hablando doing? de la iglesia en general. What are you La talking iglesia doing, en church? general The church in está general distraída. is distracted. Dije, está distraída. I said you're distracted. Es tiempo, hermanos, And it's time que en esta tarde that this tomemos afternoon una decisión. that you take a Que decision, tomemos una decisión. that you take a Que no nos decision, distraigamos. Que no nos distraigamos. that you not be Y que distracted, avancemos en el that reino you de Dios. advance in the kingdom of God. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Hay un mundo sin fe y sin esperanza. There's a world out there that's not Hay facing un any mundo hope, que se está perdiendo allá a world afuera. that's being lost. Hay jóvenes drogadictos ahí en el mall. Young people over there in the mall, Hay jóvenes en la calle. young people on the ¿Y street. la iglesia qué está haciendo? What are you doing, church? Distraída. Distracted. De cuarto lugar, Fourth, tenemos estas personas que no se distraen. these people that are not distracted Aman a todo el cuerpo de Cristo. love the whole body of Christ. Son eficaces en su trabajo para Dios. Those that are an example and a vessel for Tienen un God at work. sentido de integridad, They have an essential feeling un of integrity, sentido de dignidad, a feeling of divineness, incluso cuando hacen pequeñas tareas para Dios. even when they do little things for God.
La presencia del Espíritu Santo está aquí. The presence of the Holy Spirit is here. Su presencia está acá. His presence is here. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Don't look to your left or to your right. Aparta tu pie del mal. Part yourself from everyone No else. te desvíes. No te desvíes. Don't be distracted anywhere Ciudad de else. Avivamiento, City of Revival. no te desvíes Do not be led away del plan que Dios tiene for the plan that God has para tu vida, for your life, para tu familia for your family, y para esta iglesia. and for this church. No te desvíes, Don't be led away. no te distraigas, Don't be distracted. no quites Don't be taken away tu mirada your de sights Jesucristo. from Jesus. No pongas la mirada en el hombre, Don't place your sights on porque man, los hombres fallamos, because men fail. pero mi Cristo nunca falla. My Christ doesn't Los fail. hombres cometemos errores, Men commit pero mi errors, Cristo nunca falla. but my God never Y Ciudad de fails. Avivamiento, City of si Revival, quieres ver el poder de Dios, if you want power si of quieres God, ver la gloria de if you want Dios, to see glory que of God, vuestra mirada, that our que sights, vuestra mirada that our sights esté en Jesucristo, be in Jesus, el dador de la vida, the giver of que life, nuestra mirada that our sights esté en aquel be in those que nos ha salvado, that have been que nos ha saved, libertado that have been y freed, que nos ha amado, and have loved. Cristo Jesús. Jesus Christ. No te distraigas. Don't be Con todas las fuerzas de mi ser